¿Quién manda en Perú? ¿Es acaso la presidenta Dina Boluarte, acusada de poseer más Rolex que lo que su sueldo le permite? ¿O tal vez un siniestro grupo de disque periodistas encabezados por un tal Gorriti que conspiran a sus anchas financiados por la fundación de George Soros? ¿O sencillamente son los chinos que se meriendan el país andino obteniendo concesiones en puertos, minas y electricidad? Atención, este análisis contiene una intromisión en los asuntos internos de un país extranjero. También supone un ataque directo al establishment de los medios de comunicación. Si no estás de acuerdo, tienes derecho a presentar una queja formal ante las autoridades más cercanas. Pero si lo que quieres es tomarle el pulso al Perú, no te vayas. Bienvenido al canal Desde mi punto de vista. Te saluda Constantino de Miguel. Seis presidentes en 4 años, ya está bien. Si eres peruano, ponle nombres, porque yo no lo haré. Solo decirte que los que fueron ungidos con la banda presidencial terminaron defenestrados antes de cumplirse su mandato, ya sea por una o varias de estas circunstancias. Afán desmedido de poder, intrigas y manejos oscuros, suicidio inducido por la extorsión, intentona golpista o, sobre todo, por pura y simple corrupción. El caso es que el que llega a sentarse en el famoso sillón de Pizarro termina eyectado de malas maneras. Esta puede ser la suerte de la presidenta Dina Boluarte. Esta señora enfrenta una investigación por presunto enriquecimiento ilícito al descubrirse que posee varios Rolex y unas joyas de Cartier, peculio cuyo valor excede a su sueldo. El problema es que esos objetos no figuraban en su declaración patrimonial, por lo que se le acusa de haber obtenido regalías de empresas o quizá de mafias que después se beneficiaron con contratos. También está la sospecha de que una asociación que presidía Boluarte lavaba dinero. En fin, el juez dirá si todo eso es cierto o más bien una vendetta barata. Pero el caso es que la Fiscalía allanó su domicilio y el Palacio de Gobierno en busca de evidencias. Desesperada le salió el Inca y dijo en idioma quichua: Manansu Huanchucani, no soy una ladrona, una chora, como dicen en Perú. Haciendo leña del árbol caído, su antiguo partido pide su destitución. La presidencia de Boluarte pende de un hilo, al ser rehén de los diputados de la derecha que la tienen porque ella de momento no molesta, aunque a la jefa de la bancada conservadora, Keiko Fujimori, tal vez se le acabe la paciencia y esta misma se haga con la presidencia. De todas maneras, no deja de ser una paradoja que Boluarte dependa de la derecha, considerando que ella misma fue electa como vicepresidente de izquierda, sustituyendo al depuesto maestro rondero Pedro Castillo. Este prefirió los millones contantes y sonantes a los relojes y las joyas. El caso es que el hombre del sombrero terminó en prisión tras un fallido autogolpe de opereta. Mal de muchos, consuelo de tontos, pero es verdad que en Perú, como en el resto del mundo occidental, la política es un negocio descarado. Sí, todos roban y los que dan la cara no son los que más, porque el Estado es un apreciado botín al que tienen acceso los propios políticos, pero también, en la sombra, jueces, fiscales y centenares de miles de funcionarios. La democracia viene a degenerar en lo siguiente: usted, ciudadano, tiene libertad para escoger mediante el voto qué ladrones quiere que le roben. En fin, el caso es que ni son 40 ladrones ni son 3 poderes. Son muchos más los ladrones y también los poderes. Por ejemplo, fijémonos en el llamado cuarto poder, el periodismo. En Perú también se ha destapado un presunto escándalo de tráfico de influencias protagonizado por personajes que dicen ser periodistas de investigación, pero en realidad son intrigantes, extorsionadores y mafiosos de cuello blanco y pluma negra. Me refiero a la ONG IDL Reporteros, dirigida por un tal Gustavo Gorriti, que desde hace más de una década se dedica al jugoso negocio
de usar la información para manipular los poderes del Estado. Gorriti vendría a ser una especie de pequeño Nicolás limeño que ha manejado como a títeres a jueces y fiscales mediante un entramado basado en el palo, te denuncio, y la zanahoria, te doy plata. Según la prensa limeña, sus informaciones asustaron tanto al expresidente Alan García, temeroso de que se publicaran, que éste se suicidó. Ahora, años después, la justicia peruana abrió investigación preliminar contra Gorriti por los presuntos delitos de soborno y patrocinio ilegal. Se sospecha que 2 fiscales entregaron a Gorriti información reservada de procesos penales a cambio de apoyo mediático y otras supuestas gestiones irregulares. Contaba el tal Gorriti con una auténtica caverna de oro, tanto oro que podía comprar voluntades, ordenar el nombramiento de quien convenía y defenestrar al que estorbaba. En unos chats se hablaba de que el señor Gorriti tenía de las no sé de dónde colgado al actual fiscal de la Nación porque le sabía alguna cosa, pues podría ser un audio, nadie sabe. Y adivina quién alimentaba a este personaje. Pues ni más ni menos que todo un monstruo de la conspiración internacional, denominado George Soros. El nonagenario multimillonario húngaro concedió a su ONG varios millones de dólares y la fundación del magnate, Open Society, llegó incluso a premiar a IDL Reporteros por su periodismo de investigación. Lo cierto es que, a través de Gorriti, los tentáculos de Soros, el destruyepatrias, llegaron al Perú. Con los cuantiosos medios financieros puestos a disposición por la Open Society, Gorriti se creía el rey del mambo en Perú, haciendo bailar a jueces y políticos para que se acomodaran al ritmo y antojo de la izquierda radical. La superioridad moral de la izquierda caviar de Soros y otras fundaciones woke de Estados Unidos engrasan a reporteros, presentadores, columnistas y editores y compran muchas horas de antena y amplios espacios en periódicos en Perú, como en el resto de la América hispana. Con esos presuntos periodistas salían a la luz escándalos de la derecha, mientras se ocultaba el latrocinio superlativo de la izquierda, como el caso Odebrecht. IDL Reporteros denuncia que la investigación a Gorriti es un atentado a la libertad de expresión, bla, bla, bla. Pero qué curioso que en Perú se repite el fenómeno que vemos en Ecuador o en El Salvador, dinero de Soros o fondos del narcotráfico destinados a sembrar cizaña, proteger a delincuentes y, en definitiva, a extender una perversa agenda narcocomunista. Pero bueno, ¿quién gobierna en Perú?, nos preguntábamos al comienzo de este video. Pues ni la Boluarte ni el Gorriti. Yo diría que quien manda cada vez más es China. Los chinos siguen desembarcando en Perú, haciendo que la colonización española fuera un juego de niños. No me estoy refiriendo a los restaurantes o chifas chinas, que por cierto son los más sabrosos de Sudamérica. Apunto más bien a las grandes corporaciones mineras, a las empresas de infraestructura, al sector financiero y especialmente al sector naval y pesquero. A partir de 2025, los barcos chinos atracarán en el megapuerto de Chancay, a unos 80 kilómetros al norte de Lima, que están construyendo los chinos como si fuera una gran factoría colonial. El puerto será un cordón umbilical para las exportaciones peruanas a China y las importaciones de ese país a Sudamérica. Pues bien, Chancay se alimentará con la electricidad de una empresa de propiedad igualmente china y que, fíjate el dato, suministra el 100% de la electricidad de la capital, Lima. China ya hace y deshace en los balcanizados estados hispanoamericanos, escogiendo a Perú como el territorio más propicio, no solo por su situación geográfica y recursos mineros y pesqueros, sino porque es el más dócil y donde resulta fácil manipular o comprar a sus autoridades. Triste es constatar que en Perú, como en la mayor parte de la región, la soberanía solo se ve en las banderas y en las bandas militares, en las fiestas patrias y el culto a los próceres.
esos llamados libertadores que fundaron países en base a la injerencia de dinero foráneo. Antes eran los ingleses, luego los estadounidenses y ahora los chinos o los másters del universo como George Soros. Suerte que Perú tiene instituciones todavía sólidas a prueba de golpistas y aprovechados. Quizá actúen tarde, pero, a diferencia de muchos países de la zona, terminan actuando contra delincuentes de cuello blanco, lleven una pluma, una grabadora o una banda presidencial. Queridos amigos, yo quiero hacer aquí votos por un Perú libre, próspero y verdaderamente soberano. Y esto es todo. Muchas gracias por haber escuchado este análisis que hago con total y absoluta independencia. Mucho me ayuda si, además de apreciarlo con un pulgar hacia arriba, te suscribes a Desde mi punto de vista. Se aprecian tus críticas y comentarios y me haces un gran servicio si además este contenido lo compartes con tus amigos y conocidos. Que tengas un feliz día.